Muy buenas, profe y compañeros. En el día de hoy vamos a hacer lo que son consecuencias del teorema de Lagrange. Se van a explicar dos teoremas, de los cuales dice lo siguiente. Sea G un grupo finito multiplicativo y ya contenido en G, demostrar que, primero, el orden de A divide el orden de G. Segundo, A elevado al orden de G es igual al elemento neutro. Y tercero, si el orden de G es P, y siendo que P es primo, entonces G es cíclico. Bueno, iniciamos con el primer teorema, que dice que el orden de A divide al orden de G. Vamos a hacer la demostración. Entonces nos dice que el subgrupo generado por A es igual al conjunto de A elevado a la n dividido por n, donde n pertenece a el conjunto de los números enteros. Ya. Entonces, esto es un subgrupo de G y por el orden del elemento A, entonces esto queda de la siguiente manera. Entonces tenemos por el orden del elemento A, el subgrupo A, del elemento A es igual al subgrupo A que divide al subgrupo G. Entonces se puede decir que el orden esto es un orden de G. Iniciamos con el segundo, donde nos dice que A elevado al orden de G es igual al elemento neutro. Entonces vamos a hacer la demostración. Nos dice como el orden de A divide al orden de G, existe un entero, que en este caso lo vamos a decir que es una K, un entero, lo vamos a llamar K. Entonces tal que el orden de G es igual a K multiplicado por el orden de A. Entonces se puede decir que A elevado al orden de G es igual a A elevado a la K por el orden de A es igual, abrimos paréntesis, a el orden de A elevado al orden de A elevado a la K. Entonces esto es igual a E elevado a la K es igual a E. Entonces en esta propiedad también es consecuencia directa del teorema de Lagrange. Entonces establece que para todo A, vamos a colocarlo aquí al ladito, establece que para todo A pertenece a G, se cumple que G divide al elemento neutro. Iniciamos con el tercero, donde dice que si el orden de G es igual a P, donde P es primo, entonces G es un cíclico. Iniciamos con la demostración. Entonces tenemos sea G de un grupo del orden de P', sea G
sea G, donde un elemento cualquiera, vamos a colocar un elemento cualquiera dentro de G, con A diferente de E, entonces el subgrupo de A es un subgrupo de G, es un subgrupo de G, es un subgrupo de G, distinto de un trivial. Entonces, por el teorema de Lagrange, el orden de A se debe dividir, con P. Entonces los únicos divisores posibles en este caso serían el 1 y la P. Entonces seguimos aquí, vamos a borrar por aquí para que me dé el espacio. Entonces tenemos que donde A es diferente, donde A es diferente del elemento neutro, se tiene que el orden de A es diferente de 1. Por lo tanto, el orden de A es igual a P, lo que implica que el subgrupo de A es igual a G, es decir, que G es cíclico. Y ahí terminamos con el primer teorema. Iniciamos con el ejercicio número 2, que son la composición de morfismos. Entonces, que dice que sea G y G1 y G2 son grupos multiplicativos, y supongamos que la función de morfismos de G a G1 y de G1 a G2 son morfismos de grupos, es decir, de homomorfismos. Iniciamos con la demostración. Bueno, iniciamos con la demostración. Número 1, entonces decimos, si la función si F1 es biyectiva, entonces su inversa de F menos 1 entre G1 y G es morfismo. Entonces queremos probar si F es un isomorfismo, es decir, morfismo biyectivo, entonces su inversa también es morfismo. Entonces vamos a utilizar los símbolos de sea X, Y, dentro de G1, entonces existen podemos decir que existen A, B pertenece a G, tales que F de A es igual a X, F de B es igual a Y, ya que
ya que F es sobreyectiva. Entonces, lo colocamos aquí abajito chiquitico, tenemos que F a la menos 1 de XY es igual al inverso de F menos 1, abrimos paréntesis, FA por FB es igual, vamos a borrar aquí un momentico, es igual, acá arribita, es igual a F menos 1 entre FAB es igual a AB. Entonces, F a la menos 1 por X, F a la menos 1 por Y. Borramos entonces aquí y seguimos entonces que así que F a la 1 preserva la operación y por lo tanto es un homomorfismo. Como ya es biyectiva, por definición de inversa, entonces F a la menos 1 es isomorfismo. Seguimos con el número 2, donde dice que la composición de las funciones de G del orden de jefe de G a G2, definida por G, la función de G por X y la función de G por X, es igual a la función de G por X, de F por X, es morfismo. Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces nos dice que para verificar que G está en la función, el orden de F dividida por G a G2, de G a G, no, así no es, para demostrar que G está en el orden de F, es un homomorfismo, de grupos. Tomemos nuevamente a X y a Y que pertenecen a G. Entonces decimos que G, el orden de funciones de por XY es igual a G por F XY es igual a G entre Fx y Fy, ya que F es morfismo. Entonces vamos a borrar aquí arribita, vamos
trabajamos aquí arriba, ya que F es morfismo, entonces tenemos que G dividido por F de X por G dividido por F de Y, ya que G es morfismo. Sí, ya que es morfismo, ya que G es morfismo. Entonces, tenemos que G en el orden, las funciones de G, de F, tenemos por X, multiplica a G por F por Y. Por lo tanto, tenemos que las funciones de G es un homomorfismo.